Saludos amigos, bienvenido a este nuevo tip de Monitor Promedio Petro Hoy. Hoy les traigo el tema la usabilidad de nuestra criptomoneda Petro en el uso cotidiano, cómo lo podemos usar de manera diaria, que sí es posible utilizarlo con las plataformas existentes. Ya veremos en la próxima lámina cómo es esto posible. Bueno, saludos amigos, aquí en una nueva información con respecto al comportamiento del Petro, ¿verdad? Nuestro Petro, nuestra gran reserva de valor, ya demostrando nuevamente que sigue siendo el mejor respaldo que tenemos nosotros aquí en Venezuela, ¿no? Como verán, bueno, acá estamos viendo un gráfico, ¿verdad? Pormenorizado desde el mes de abril, ¿verdad? Hasta finales del mes de agosto, cuando hubo la diferencia, ¿verdad? Digamos, de ese dólar, yo considero que es muy manipulado completamente, ¿no? Vamos a estar claros con esto, pero la estrategia de nosotros que estamos en Venezuela es utilizar el Petro y tener el Petro. Ya vamos a demostrar aquí, vamos a analizar el siguiente gráfico que están viendo en la siguiente manera. Entonces fíjense bien, para el mes de abril, estamos hablando de la semana 14, 15 y semana 16 a la semana 17 que representarían el mes de abril, ¿no? Fíjense, en el momento, digamos que el dólar, ¿verdad? El dólar estaba bastante, digamos, estable, ¿no? Entonces vamos a analizar acá la gráfica. En esa época estamos hablando que un dólar a 4.50, estamos hablando de abril de este año, del 2022. Y el Petro estaba en el orden, las personas que tenemos Petro, tenemos nuestro respaldo en Petro, digamos en ese mes de abril, ¿verdad? Estaba costando 260 bolívares. El promedio, que estamos hablando de promedio, recordemos que es un mercado que se está moviendo en el P2P, intercambio entre personas, pero se va revalorizando como lo está demostrando la gráfica. Entonces, en el mes de abril concluimos el promedio del dólar, ¿verdad? Estaba en 4.50 y tendríamos el Petro en 260. Vamos a mayo. Cuando en mayo subió un poquito, fíjense, 4.90, sube el dólar, ¿verdad? De 4.50 a 4.90. O sea que las personas que tenían dólares, simplemente esa diferencia de 0,4 bolívares, ¿verdad? El que se está respaldando en dólares, que creyendo que está haciendo, bueno, respaldarse el dólar, usted va a tener muy poca la diferencia, ¿no? No se le evalúa digamos, el bolívar, pero no en la proporción como pasa con el Petro. Fíjense bien, veamos abajo. Un Petro, recuerda que yo estoy manejando que uno tiene que tener la unidad de Petro, un Petro, ¿ok? Versus un dólar, ¿ok? Obviamente, estamos hablando que un Petro aproximadamente está en un promedio de 55 dólares. Entonces, lo importante de tener el Petro es que es de manera electrónica, no necesita tener papel, como no existe, pues, puesto que es un criptoactivo de nosotros. Y la ventaja es que uno lo respalda, digamos, en su cartera electrónica. Muy bien, digamos, custodiado, vamos a decirlo de esa manera. Recuerda que no es lo mismo tener el efectivo, el dólar, que se te puede deteriorar el papel, se te puede rayar y pierdes tu capital, ¿ok? Pierdes tu dinero. Pero en cambio con el Petro tienes ese gran respaldo a través de la blockchain que todos conocemos, y eso es muy importante saberlo. O sea, es una reserva de valor, digamos, bastante confiable, ¿no? Recuerden que el papel se deteriora, el dólar circular se te puede caer, lo roban, etcétera. En cambio, cuando te respaldas en Petro, fíjate lo que ocurre. Sigamos analizando acá en mayo, fíjense en mayo. Mayo, estamos entonces, subió un poquito, ¿verdad? Ahí subió 0.3, el que tenía dólar, nada más se ganó 0, saquen la diferencia entre 4.50 y 4.90, estamos hablando de 0,4, o sea, casi un real de bolívares digitales. Pero, si tenías Petro, la diferencia es 260 contra 280, que ya empieza a costar el Petro para el mes de mayo, semana 18, 19, 20 y 21, ¿no? Que serían las semanas de mayo. Fíjense la diferencia, ¿no? Estamos hablando de 20 bolívares, ¿ok? Por ese poquito que subió, digamos, en dólares. Analicemos el mes siguiente, cuando llegamos al mes de junio, ¿no? El dólar empieza ya a pasa los 5 bolívares, estamos hablando de 5 bolívares, 5.46, y el Petro pasa a costar 310 bolívares. ¿Se dan cuenta la diferencia? Aquí el que tenía Petro va ganando. Entonces seguimos con el próximo mes, ya pasa 5.76, va ya picando los 6 bolívares, pero vamos a 320 en versus del Petro, como lo están viendo en la gráfica. Vamos para el mes de agosto, que es a finales de agosto, cuando ven el brinco ese enorme que hay ahí, pero vean lo que pasa con Petro.
pasa a 6.73 el promedio de mes de agosto. Recuerdo que fue a finales de agosto cuando brincó ese abrupto casi a 8, 9, hizo un pico, nunca llegó a 10, pero hizo un pico casi a 9, ¿no? Pero el promedio para el mes de agosto, ¿verdad? Está en 6.73 y el petro pasó a 330. Fíjense lo que pasa con ese brinco. Ahí está, ahí ya no es un promedio mes porque estamos empezando el mes de, digamos, de septiembre, ¿verdad? Pero analizamos esa última fase. Cuando se puso, por ejemplo, el promedio que estaba en 8 bolívares, podríamos decir, porque subió casi a 9, pero promediemos a 8 bolívares el dólar, ¿verdad? Y fíjense el brinco de 330 a 460 que está ahorita costando el petro. Fíjense que aquí se demuestra que es una gran reserva de valor. Quienes tenemos petro, disfrutamos esto. Esto es muy importante que la gente lo visualice, ¿no? A través de que ya tenemos nuestra plataforma. Y bueno, aquí queda más que demostrado que tener petro es la mejor opción, es el mejor respaldo, más seguridad, no se te deteriora, no tienes ningún tipo de problema. Y ya yo aquí hay muchos tips, ¿verdad? Que yo he dicho de cómo se puede utilizar el petro. Perfectamente para las compras diarias. Yo cambio constantemente, me respaldo, saco a bolívares cuando voy a utilizar alguna compra, cambio mi porción de bolívares que yo necesito y hago las compras cotidianas con mi pago móvil normalmente. Eso yo siempre no me canso de decir, lo que se puede hacer perfectamente. Tú cambias de petros a bolívares y de petro a bolívares realmente en minutos lo puedes hacer. Esto es lo que te da la fiabilidad, que puedes utilizar el petro como reserva de valor, como ahorro, lo tienes ahí y solamente sacas a bolívares y haces tus compras normales en bolívares. En cualquier lado puedes comprar lo que tú quieras. Bueno, aquí le dejo esto, entonces seguimos analizando las próximas láminas. Bueno, como verán acá, aquí estamos en esta lámina donde digamos son el mismo comportamiento de la lámina anterior, pero aquí digamos que es el gráfico de velas. Pues siempre la diferencia entre petro, ¿verdad? Compra-venta, ¿verdad? Que es un poquito, y se nota que la final, a finales de agosto, se ve como las velas aumentan bastante, como lo visualizan ahí. La compra que la gente se fue, digamos, esa línea verde que está en la semana 34, significa que hay mucha gente comprando, ¿ve? El petro respaldándose en petro. ¿Ok? Fíjense que más o menos se mantiene estable, ¿verdad? A las crecientes. Bueno, ya los números lo dijimos en la lámina anterior, pero es una visualización que pueden ver como ya en esta semana se está estabilizando el mercado. El dólar aparentemente se va a quedar entre 8 bolívares aproximadamente, y se estabiliza el petro, se quedaría más o menos en 460 como lo vimos en la lámina anterior. Eso es lo que se estima. Entonces ahí también en la próxima lámina vamos a ver lo que se llama una pronóstico, ¿no? De acuerdo al comportamiento del petro. Recuerden que esto es muy relativo, ¿no? Este pronóstico que van a ver en la próxima lámina depende de muchos factores, pero es digamos el comportamiento que en un periodo de tiempo y se estima, ¿verdad? Un máximo mínimo que ya vamos a ver los valores en la próxima lámina. Ok, sigamos entonces para la próxima lámina. Ok, como verán acá en esta lámina, es la lámina de un pronóstico del mercado, ¿verdad? Les recuerdo que es el mercado secundario, el P2P, el que estamos analizando. Recuerden que Monitor Promedio Petro hoy es un análisis, digamos, que toma las muestras 3 veces al día del comportamiento de la compra-venta en el sistema P2P, ¿okay? Específicamente de la plataforma VEX. Esto nos permite dar, digamos, estadísticas, ¿verdad? De cómo se está comportando el mercado P2P. De el petro, nuestra reserva de valor, como siempre, no me canso de decirlo, una gran reserva de valor. Bueno, fíjense bien, lo que están viendo en pantalla ahorita es, digamos, un pronóstico, un análisis, extrayendo los datos desde el 1 de junio del 2021, ¿verdad? Al 31 de agosto del 2022. De acuerdo a este comportamiento, estamos viendo, digamos, un pronóstico, ¿verdad? Extendido hasta el 20 de diciembre de este año. Como le decía, esto es por supuesto un pronóstico estadístico, ¿verdad? Que nos dice que es muy probable que estos sean los valores que vamos a tener para el petro para diciembre, pues, de este año. Estamos hablando de una máxima, ¿verdad? Un límite superior de aproximadamente 590, una media de 512 y un mínimo de 430, ¿verdad? Como digamos desfavorable. Pero esas son las opciones. El petro va a estar dentro de esos valores, ¿verdad?
para, es lo que se estima dentro de los análisis que yo he hecho de acuerdo al comportamiento como el petro, más o menos ahí van a estar los valores, ¿no? De la lámina. Pueden revisar digamos los videos anteriores y más o menos por ahí andamos. Ok, entonces esto es más que todo informativo. Les recuerdo que es un pronóstico, pero sigue manteniéndose el petro como gran reserva de valor. Ok, entonces vamos a ver en la próxima lámina con respecto a los volúmenes, o sea, qué capital se está moviendo en un lapso de tiempo para que vean que sí hay gente invirtiendo en petro, sí se está moviendo el petro en el mercado secundario. Ya vamos a ver la próxima lámina. Ok amigos, fíjense bien acá, esta lámina que están viendo en este momento se trata del volumen, ¿verdad? En bolívares digitales que se está moviendo en de junio. Este es un análisis entre junio y agosto del 2022, de este año por supuesto. Entonces fíjense que el promedio de bolívares de gente, digamos, comprando petro, estamos hablando de 50.800 bolívares digitales, o sea, es una suma considerable. Este es un promedio diario, ¿no? Promedio diario de que estamos hablando en este instante. Ese es el volumen, ¿verdad? Fíjense que como acá se nota, ¿verdad? Como hubo un repunte, ¿verdad? Casi para finales de agosto, ¿no? Como están viendo ahí, al final de la gráfica, ahí estamos hablando sobre un monto de casi 150.000 bolívares digitales, porque la gente se abocó a comprar petro cuando empezó a subir el paralelo, pues digamos ese dólar que está en la calle, y como la gente salió corriendo, digamos, ahí se visualiza en la gráfica los volúmenes bueno, enormes, pues en esa época, pues a finales de agosto, apenas unos días atrás, ¿no? Pero en promedio promedio hablando de todo el mes, de todo, digamos, el promedio entre junio y agosto, estamos hablando de 50.800 como lo ven ellos. O sea que es volumen, pues es capital que se está moviendo con respecto al petro, de mucha gente que se está respaldando en petro, como siempre lo he dicho. Bueno amigos, ya hasta aquí con esta, digamos, análisis, pues estos análisis vamos a tratárselo mensual dependiendo del comportamiento del petro, ¿verdad? Para que visualicen que sí tenemos una herramienta acá en Venezuela que nos puede dar un gran respaldo financiero, o sea, económico, pues para la, digamos, la persona, para la familia, que se pueden respaldar perfectamente en petro. Les recuerdo que trabajar en petro realmente es sencillo, no necesitas tener digamos, alto conocimiento, sino simplemente si tú eres una persona, ¿verdad?, que sabes hacer transferencias bancarias, sabes usar el pago móvil, son más o menos las mismas operaciones. Aperturar una cuenta en petro es muy sencillo. En la actualidad lo han puesto bastante fácil, ¿verdad? Cómo abrir una cuenta en petro acá en Venezuela, cómo tú puedes intercambiar fácilmente de petro a bolívar, bolívar a petro de manera rápida y cumpliendo los requerimientos de la usabilidad del petro como tal. Entonces, acá está. Yo, de verdad, yo soy un ejemplo, soy un testigo de que sí se puede trabajar con el petro. Yo hago eso cotidianamente. Todo mi respaldo está en petro, saco solo a bolívares cuando voy a hacer las compras, ¿verdad? En minutos. Y listo. Esta es la herramienta que nosotros necesitamos utilizar, el petro. Bueno muchachos, hasta un nuevo mi videotic, ¿verdad? De acá del canal de Monitor Promedio Petro, ¿verdad? Y bueno, seguimos adelante, pues. Hasta luego.